Hermanos, muy buenos días. Bien, hermanos, muy buenos días. Estamos muy contentos de estar cada vez más personas reunidos en presencial, ¿no? Creo que eso es una alegría. Y siempre vemos a alguien nuevo que está viniendo después de la pandemia y nos encontramos y es muy grato saludarnos. Bien, a propósito de la pandemia, siempre hay un antes y un después. Probablemente en el mundo las cosas van a cambiar y muchas personas están hablando de un antes de la pandemia y un después de la pandemia. En realidad, en toda historia, siempre hay un antes y un después. En nuestras vidas también hay un antes de algo y un después de algo. Por ejemplo, ¿no? Antes de mi matrimonio, después de mi matrimonio. Antes que ingresara a la universidad, después que ingresé a la universidad. Antes que empezar a trabajar, después que empecé a trabajar. Antes de que puse un negocio, después que puse un negocio. Siempre van a haber antes y después, porque la vida es una sucesión de acontecimientos. Por ejemplo, ¿no? Si contratamos a nuestro hermano Modesto, que es un experto en remodelaciones, podemos encargarle que nos remodele la fachada de nuestra casa. Y entonces ustedes verán, hay una foto ahí antes de la remodelación y después de la remodelación. ¿Quién intervino ahí? Obviamente, el hombre para hacer una transformación. Curiosamente, también cuando queremos cambiar de figura, queremos bajar de peso, ¿no? Y en la publicidad para las dietas o para los artículos que ayudan a bajar de peso, hay fotos de antes y después, ¿no? Siempre. Pero hay un proceso entre el antes y el después. Algo pasó, ¿no es verdad? Antes y después un accidente. Los que conducimos vehículos estamos expuestos siempre a este tipo de accidentes. A veces el antes es feliz, el después puede ser, como en este caso, un daño material. Pero también puede ser mucho peor, porque puede haber un después para no contarlo. Puede haber una muerte en el después. Solamente el paso de los años también significa un antes y un después. Por ejemplo, esta jovencita se tomó una foto el año 2000 y la misma jovencita se tomó otra foto el año 2017. Entonces, esta foto sería antes y después de 7 años. Entonces, las personas cambian y obviamente hay un antes y un después. Cuando vemos a nuestros hijos, rápidamente nos damos cuenta que los años han pasado, porque hay un antes y un después. Cuando vemos nuestras fotos también, ¿no? Cuando éramos jóvenes, pues, encontramos una foto a veces y nos damos con la sorpresa de que hemos cambiado mucho. Hay un antes y un después. En la vida cristiana también hay un antes y un después. La diferencia va a ser de que mientras los cambios que hemos visto anteriormente ocurren por obra del hombre, ahora va a intervenir el hombre, pero de por medio está el poder de Dios. Antes y después. ¿Cuál es el punto de quiebre? El punto de quiebre va a ser precisamente el momento en que yo dejé de ser un no creyente para pasar a ser un creyente. En el momento que yo dejé las tinieblas para pasar a la luz. En el momento en que dejé de ser una criatura de Dios, una creación de Dios, para pasar a ser un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Y cuál es el punto de quiebre, hermanos? Eso es lo que vamos a ver enseguida. ¿Cómo era el antes? Nosotros que hemos vivido esa experiencia, ¿no? En Efesios 4, de 17 al 19, el apóstol les dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis
como los otros gentiles. Aquí entiéndase otros gentiles como los no creyentes. Porque esta carta está dirigida a los gentiles de Éfeso, pero creyentes. Entonces dice, ya no andéis como los otros no creyentes, que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido, dice, el entendimiento, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Estos, se refiere a los no creyentes, que éramos nosotros en el antes, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Este pasaje nos da una fotografía de cómo éramos antes nosotros. El apóstol está hablando que ya no seamos así, obviamente, pero nos está recordando cómo éramos antes. Y observen ustedes las características de esta fotografía del no creyente, lo cual éramos nosotros en el antes de ser cristianos. Dice vanidad de la mente. Se refiere a que como no creemos en Dios o como estamos alejados de Dios, simplemente en nuestra mente nos justificamos y le damos explicaciones a muchas cosas, pero confundidos en la vanidad de nuestra mente. Teníamos el entendimiento entenebrecido, o sea que no entendíamos bien las cosas. Estábamos en tinieblas, obviamente. Ajenos de la vida de Dios, eso es típico, ¿no? Si una persona no creyente está ajena. Algunos no creyentes dicen, pues, por favor, no me hables de Dios, no quisiera entrar en ese tema, están alejados de Dios. Eso es lo que éramos nosotros también antes. Dice que ese alejamiento de Dios es por dos razones, dice. Uno es por ignorancia, o sea que no conocíamos de Dios. Nadie nos había explicado qué cosa es salvación, qué cosa es conversión, qué cosa es el bautismo, qué cosa es tener una vida nueva. Nadie nos había explicado. Ignorancia. Y la otra razón, dice, por la dureza de nuestros corazones. Cuando estamos alejados de Dios, probablemente es porque nuestro corazón está duro. Entonces, el destino final de una persona que no cree en Dios, dice el pasaje, es perder toda sensibilidad. Como diríamos en términos sencillos, hacernos duros para el entendimiento, ¿no? Tener nuestra conciencia cauterizada, insensibles. ¿Y en qué termina todo eso? En que la persona se entrega al libertinaje y finalmente comete toda clase de impureza. Toda clase de impureza. Esta es una fotografía del antes, cuando nosotros éramos no creyentes. ¿Y cuál sería la fotografía del después? Dice el pasaje, en el mismo pasaje, solamente en versículos más adelante, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, y ahora viene lo nuevo, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí hay una gran verdad. La palabra clave aquí, que no está subrayada, es que la persona que cambia su vida es porque nace de nuevo y es creado según Dios, como dice el pasaje. Y esa nueva vida que lleva es en justicia y santidad de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Todos sabemos que Cristo es la verdad. Y cuando abrimos nuestras Biblias y entendemos lo que Cristo nos quiere decir, entonces estamos en vida nueva. Esta sería la fotografía del después.
¿Y quién es el que hace el cambio? Ahora ya no es el que remodela, ya no es el que hace la dieta, ya no es el cirujano, en fin, el hombre, sino ahora es el poder de Dios. Fíjense, Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él, se refiere a nuestro Señor Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es lo que ocurre para que haya el cambio? Y esto, hermanos, es muy importante. También para las personas que nos escuchan y todavía no son creyentes. Dice que en el bautismo, y el bautismo es un acto de fe, en el bautismo, somos sepultados juntamente con el Señor Jesús para muerte. ¿Por qué dice para muerte? Porque hacemos morir pues al hombre viejo. Dejamos detrás esa vida pecaminosa. Y a través del bautismo recibimos perdón de pecados, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Ese es el evangelio que predicamos domingo a domingo aquí en esta congregación. Y dice que nosotros ahora andamos en vida nueva. Entonces, no es ya por obra nuestra, ya sabemos que es por gracia, es un regalo, no es por nuestros méritos personales, ya sabemos, y esa es la doctrina del Señor, de que somos salvos por la gracia, por la misericordia de Dios, sin que seamos merecedores. Esa es la gran diferencia con los otros cambios que hemos visto anteriormente, porque todos los otros cambios son por obra exclusivamente de las personas, ¿no? Una persona que quiere adelgazar se somete a una dieta, toma medicamentos, algunos se hacen operaciones, en fin, y lo puede conseguir, pero eso es por obra del hombre. El hombre también puede, como muchos así lo practican, hacer algunos cambios en su mentalidad, hacer algunos ejercicios psicológicos, pero nadie va a poder cambiar totalmente, hacer un giro 180 grados en su vida para dejar de hacer lo malo y pasar a hacer lo bueno, si no es por obra de Dios. ¿Ya? Esa es la diferencia, eso es importante. Colosenses 2:12 también dice lo mismo, dice, con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Este versículo es interesante, hermano. Fíjense dos cosas acá, en este versículo. Dice que nosotros fuimos sepultados, ¿cuándo? En el bautismo. O sea, el punto de quiebre de dejar al viejo hombre y pasar a ser un hombre nuevo, el punto de quiebre es el bautismo. Cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador, nos arrepentimos, nos compungimos de corazón, nos sometemos al bautismo, entramos a las aguas del bautismo y salimos como una persona nueva, diferente. Es un acto sobrenatural, no es un acto material. No se explica con la razón. Es un milagro por obra de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Y el otro asunto que dice el versículo dice, fuimos resucitados, dice, por la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, ¿quién pone la fe? Nosotros. Todo lo que hacemos es creer nada más. Por eso le decimos, si tú crees, bien puedes, a las personas que han entendido el Evangelio. Pero así tan fácil, dice, sí, solamente tienes que creer. ¿Qué es lo que tienes que creer? Aquí viene el detalle. En el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, tienes que creer que Dios existe, para que pienses que Dios tiene poder. Tienes que creer que Dios tiene ese poder maravilloso para transformar tu vida. Tienes que creer que Dios le levantó de los muertos a Jesús, porque si no crees eso, no crees en el poder de Dios. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Lo demás lo hace Dios.
Nosotros como siervos de Dios te bautizamos únicamente y tú cambias y pasas a vida diferente. Y entonces, Dios ha establecido un antes y un después en nuestras vidas. ¿Cuándo empieza ese después? En el bautismo. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque muchas personas se confunden, muchas personas dicen, ya, yo quiero ir a la iglesia, voy a ir, pero no se bautizan. Entonces, dicen a veces, para poder bautizarme, tengo que empezar a cambiar. No, esa es una mentira. El cambio empieza con el bautismo. Ahí recién empieza el cambio. Y ahí va a ser el cambio con la ayuda del poder de Dios. Si no, estamos negando el poder de Dios. No, yo necesito, digamos, ir a la iglesia, en fin, ¿no? Lo único que necesitas es ir a la iglesia para escuchar el evangelio. Y una vez que entiendes el evangelio, te bautizas. Y una vez que te bautizas, pasas a vida nueva. Entonces, el antes y el después del cristiano, el punto de quiebre es el bautismo. Si no hay bautismo, no hay cambio. Por eso que nosotros les preguntamos a algunos hermanos, hermanas que vienen de otras congregaciones, ¿te has bautizado realmente en bautizo bíblico? ¿Has recibido perdón de pecados en tu bautismo? ¿Estás convencida de eso? ¿Creíste en el poder de Dios y ese convencimiento te llevó al bautismo? ¿O es que te bautizaste para pertenecer a un grupo? ¿O te bautizaste para agradar a tu papá, a tu mamá o a algún amigo? Es importante entender el bautismo. ¿Cómo notas tú tu cambio? ¿No? Pues estamos hablando de un cambio. ¿Cómo es que lo notas? ¿Cómo es que estás convencida de que eres una cristiana, un cristiano verdadero? El pasaje en Lucas 6, 43 y 44 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Entonces, si tú eres un creyente, tienes que dar buenos frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Los que nuestras hermanas han estudiado todo el año en sus momentos de oración. El fruto del Espíritu. Si tienes el Espíritu, empiezas a hacer buenas obras. Entonces tú te vas a dar cuenta que ya no haces lo que antes hacías, sino estás haciendo cosas diferentes. No se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Por eso dice otro pasaje, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto dice en Efesios, el mismo capítulo que estamos estudiando, capítulo 4, pero unos versículos más adelante. Dice, versículo 25. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. A partir de ese versículo, en el capítulo 4, empieza la descripción de la fotografía del cristiano, un poquito más de cerca. ¿Qué es lo que hace el cristiano? Una de las cosas que no hace el cristiano es decir mentira. Y yo, por razones de tiempo, solamente voy a tomar eso como ejemplo, hermanos, ¿ya? Porque el pasaje sigue, pero tenemos poco tiempo. Hablar mentiras es dar malos frutos. La persona que dice soy creyente, pero habla mentiras, entonces no está dando frutos, entonces de repente no se ha bautizado bien. De repente no ha creído bien. ¿Por qué se bautizó? La mentira, hermanos, es mentira. No hay mentira chiquita y mentira grande. Quiero mostrar yo, rapidito nomás, un estudio hecho sobre la mentira. El año 1996 todavía, o sea, este estudio es conocido. Ustedes pueden averiguar y revisar el estudio. Pero yo voy a poner las conclusiones de ese estudio. El estudio fue hecho en la Universidad de Virginia, con 147 personas. ¿Ya? Imagínense 3 veces este grupo de personas que estamos ahora congregados. Edades 17 a 71 años. Primera conclusión de ese estudio. La mayoría de las personas mienten
1 o 2 veces al día. ¿Cómo es que se llegó a la conclusión esta, ¿no? A las personas que tomaron para el ensayo, les dieron una libretita y le dijeron, aquí van a anotar ustedes, cada vez que mientan, ustedes honestamente van a anotar, yo mentí. Y entonces después con toda esa información se procesó y se llegó a este resultado. Luego, otra conclusión dice, en una conversación de 10 o más minutos, las personas mienten en 1 de cada 5 conversaciones. O sea, si en el día tienen 5 conversaciones de 10 minutos, digamos en el teléfono, por decir, por lo menos en 1 de esas conversaciones han mentido. Esas personas que fueron muestreadas. Otra conclusión dice, de todas sus conversaciones en una semana, las personas sometidas a este estudio mintieron a 3 de cada 10 personas con las que hablaban. O sea, de todas sus conversaciones que hacían ellos en una semana, ¿con cuántas personas conversan ustedes en una semana? Uf, cantidad de personas, ¿no es cierto? El teléfono, en la calle, en cualquier lado. Ya. A 3 de cada 10 de esas personas, esas personas que fueron encuestadas, mintieron. O sea, la mentira es algo muy común, hermanos. Los jóvenes, fíjense esta conclusión, los jóvenes mienten a sus padres en 1 de cada 2 conversaciones. Se entran a su casa, supongamos que entran 2 veces al día, conversan con mamá, conversan con papá. En 1 de esas, estos jóvenes que fueron encuestados habían mentido. Repito, no se trata de mentiras grandes ni mentiras pequeñas, simplemente es mentira. ¿Y qué cosa es mentira? Es no decir la verdad. Yo los invito, hermanos, a que ustedes, si quieren, hagan ese ejercicio, agarren una libretita y anoten cuántas veces están mintiendo al día, o a la semana, o en cada cuántas conversaciones, y registren sus mentiras. Y se van a encontrar con sorpresas. Por supuesto, hermanos, que el creyente se esfuerza por no mentir. El creyente a veces se muerde la lengua cuando va a decir algo que es una mentira. Porque una mentira a veces no tiene sentido. ¿Para qué mentimos? ¿Para sacar ventaja de algo? ¿Para impresionar? ¿Para no quedar mal? A veces mentimos, ¿no? Vamos ahora, rapidito nomás, a ver en una sola pantalla algunos hombres y mujeres que cambiaron su vida por el poder de Dios. Cuando ustedes abren el Nuevo Testamento, hay muchos personajes. Pero fíjense ustedes, he puesto una lista corta, chiquita, pero interesante. Mateo, ¿qué cosa era? Un recolector de impuestos. ¿Y qué hacía un recolector de impuestos en esa época? Era extorsionador, era un abusivo, abusaba de su autoridad, engañaba a la gente, robaba también porque se escondía, no le entregaba todo el dinero. Era un recolector de impuestos. Eso era Mateo. Ese es el antes de Mateo. ¿Y el después cuál es? Apóstol de Jesucristo. Por el poder de Dios. Simón, no Pedro, sino el otro, el celote. ¿Qué cosa era un celote en esa época, hermanos? ¿Se acuerdan? Los celotes eran hombres, eran como los sicarios de ahora, eran asesinos a sueldo. Los judíos los utilizaban para matar a los romanos, de vez en cuando para mostrar su rebeldía contra el imperio romano. Eso era Simón, el celote, un asesino a sueldo, un sicario, un sanguinario, un matón. Ese es el antes y el después de apóstol de Jesucristo. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, ¿qué cosa eran? Pescadores. Los pescadores de esa época eran como los, digamos, los trabajadores más rudos que pueden haber hoy en día. Hombres rudos,
ásperos, groseros, me imagino su vocabulario. Y los 4 pasaron a ser apóstoles de Jesucristo, transformados por el poder de Dios. Pablo, hermanos, ya en la historia de Pablo es muy conocida, perseguidor de cristianos, muy educado en la ley, ¿no? A los pies de Gamaliel, pero era perseguidor. Consentía en la muerte de Esteban, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo transforma el Señor? El Señor lo transforma directamente y pasa a ser nuestro apóstol amado. Y hoy casi estamos leyendo sus epístolas. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Imaginan una mujer? 7 demonios. Una mujer pecadora, muy pecadora. Transformada. A los pies de Jesucristo, discípula del Señor. Estuvo ahí cuando Jesús estaba muriendo. María Magdalena. Juana, mujer de Chuza, dice que era intendente de Herodes. ¿Imaginan la mujer de un hombre poderoso? Transformada por el poder de Dios. Y ella era una de las que apoyaba al Señor. Y muchas otras mujeres, como Susana y otras que apoyaban con sus bienes. ¿Se imaginan? A escondidas del esposo agarraban y ayudaban al Señor. Probablemente trataban de transformar a sus esposos también, pero los esposos estaban lejos. El poder de Dios se manifestó en estas personas. Es grande el poder de Dios, hermano. Para concluir, hermano, Dios ha establecido un antes y un después en nuestras vidas espirituales. ¿De acuerdo? Tenemos que tener bien claro eso. Dios ha establecido un antes y un después en nuestras vidas espirituales, para todas las personas. La pregunta es, para que la respondas solamente tú, hermano, ¿en cuál de estas etapas te encuentras en tu vida? ¿Estás en la historia del antes? ¿Estás en la historia del después? Si estás en la historia del antes es porque eres inconverso. Y te invito a reflexionar. Hoy día puedes cambiar. Si aceptas a Cristo como tu Salvador. Si entras a las aguas del bautismo, te bautizas y pasas a una vida nueva. Si estás en la historia del después y ya eres creyente, como muchos de los que estamos acá, también tenemos que preguntarnos, ¿es suficiente? ¿Qué debo hacer? ¿Necesito cambiar o no necesito cambiar? Claro que necesito cambiar, porque el cambio a vida nueva es una transformación permanente. Por eso el pasaje dice, transformaos. Es un error pensar que cuando te has bautizado, ya transformaste tu vida. No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, pero nuestro vocabulario era distinto cuando éramos antes. Usábamos palabras que ahora ya no usamos. Y las hemos ido dejando poco a poco. Ahora de manera natural casi ya no las usamos. El cambio, hermanos, es necesario. Simplemente meditemos en qué etapa de nuestras vidas estamos y según eso tomemos nuestras decisiones. Que el Señor nos bendiga, hermanos.